Well, this is the part 3. Practice of diving. The flight on pressurized airplane after a dive may result in the formation of bubbles in the blood. C of the decompression. The crew members not will practice diving to depths bigger of 10 meters 48 hours before of the unallocation flight. Práctica de buceo. El volar en un avión presurizado después de bucear puede resultar en la formación de burbujas en la sangre, enfermedad de la descompresión. Los tripulantes no deberán practicar buceo a profundidades mayores de 10 metros 48 horas antes de un vuelo asignado. Entonces, el caso es que la presurización en cabina, cuando se pierde presurización, sucede la descompresión del aire y de ahí el requerimiento de oxígeno o de oxígeno en cabina o de oxígeno suplementario en cabina. Y en el caso del buceo, ¿verdad? En el caso del buceo, pues es simplemente una descompresión que se le conoce como, entre comillas, enfermedad de descompresión. Y aquí dice altimeter, instrument that indicates flight altitude by sensing pressure change and displaying altitude in feet or meters. Altímetro, instrumento que indica la altitud de vuelo por sensible a los cambios de presión y que se muestra la altitud en pies o metros. Manometer, an instrument consisting of a glass tube filled with a liquid for measuring the pressure of gases or vapors either above or below atmospheric pressure. Suction, the act of producing negative pressure. El manómetro es un instrumento que consiste en un tubo de vidrio llenado con un líquido para medición de la presión de gases o vapores, o los dos por encima o debajo de la presión atmosférica. El vacío es el acto de producir presión negativa. Vapor, the gaseous state of a material. Vapor es el estado gaseoso de un material. Mass, a measure of the amount of matter contained in a body. It is the property of a body that causes the force of gravity to give a body weight. Masa, una medida de la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Este es una propiedad de un cuerpo que causa la fuerza de gravedad a darle al peso cuerpo, a darle al cuerpo peso. Manifold, a chamber having several outlets through which a liquid or gas is distributed or gathered. Manifold, una cámara que tiene muchas salidas a través de las cuales un líquido o gas es distribuido o recogido. Manifold pressure, the absolute pressure measured in inches of mercury existing in the intake manifold of an engine. This is the pressure that forces the full airfoil mixture into the cylinder. Manifold absolute pressure map. The absolute pressure measured in inches of mercury existing in the intake manifold of an engine. This is the pressure that forces the full air mixture into the cylinders. La presión del manifold es la presión absoluta medida en pulgadas de mercurio existente en la entrada del manifold de un motor. Esta es la presión
de las fuerzas del combustible, aire combustible, la mezcla dentro del cilindro. La presión eh, que fuerza del combustible, aire combustible, mezcla aire combustible dentro del cilindro. La presión el manifold presión absoluta, o MAP, es la presión absoluta medida en pulgadas de mercurio existente cuando entra el manifold de un motor, que es la presión que da fuerza al combustible, a la mezcla aire combustible dentro de los cilindros. Air, a mixture of gases that comprises, a lo mejor no se entiende, pero no importa, no voy a estar ya entreteniendo, nada más leanlo y ustedes mismos lo van a comprender. Y dice aquí, air, a mixture of gases that comprises the Earth's atmosphere. Sí, ya queremos volar, ¿no? Queremos subir al aire. A mixture of gases that comprises the Earth's atmosphere. Pure dry air contains approximately 70 and 8 excuse me, but I do not have attention here. And wait a minute, please. Seventy and 80% nitrogen and 21% oxygen. The remaining 1% consists of argon, carbon dioxide, hydrogen, and traces of neon and helium. Dry air weighs 0.07651 pounds per cubic foot at sea level with a temperature of 59 degrees Fahrenheit and has a barometric pressure of 14.69 psi at 40 degrees. Aire, una mezcla de gases que comprende la atmósfera terrestre. El puro aire seco contiene aproximadamente 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El resto del 1%, como el remanente, pero el resto del 1% consiste de argón, dióxido de carbono, hidrógeno y algunas partes de neón y helio. El aire seco pesa 0.07651 libras por pie cúbico en el nivel del mar con una temperatura de 59 grados Fahrenheit y tiene una presión barométrica de 14.69 psi en 40 grados. 40 grados me parece que es latitud. En 40 grados latitud. Okay. At 40 degrees latitude. Pounds, libras. Vamos a verificarlo. Pounds, libras. Okay. Pound libra, pounds libra. Here is the atmosphere. It's a graphic about. So is about 260,000 feet
And here is a 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. And here this is about 250,000 feet. Here is a 300,000 feet. So approximately 80 kilometers or 90 kilometers. Aquí vemos un gráfico de la atmósfera terrestre. Son calculados 260,000 pies. El aire contiene, o la atmósfera terrestre, contienen 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Aquí vemos el gráfico. De precisamente 250,000 miles de pies y 300,000 pies, que son calculados aproximadamente entre 80 y 90 kilómetros equivalentes. Entonces, ¿qué es el water vapor? Water vapor equal a variable, carbon dioxide equal a variable, ozone equal a variable. El vapor de agua es variable en la atmósfera, el dióxido de carbono es variable en la atmósfera y el ozono también es variable en la atmósfera. Water vapor variable at the atmosphere, carbon dioxide variable at the atmosphere, ozone variable at the atmosphere. About near to 5%, hacer aproximadamente 5% of the atmosphere, de la atmósfera. Air density, the density of the air in terms of mass per unit volume. Dense air has more molecules per unit volume than less dense air. The density of air decreases with altitude above the surface of the air and with increasing temperature. La densidad del aire en términos de masa por unidad de volumen, la densidad del aire tiene más moléculas por unidad de volumen que menos aire denso. La densidad del aire se decrementa con la altitud sobre la superficie de la Tierra y se incrementa con la temperatura. Y con la temperatura se incrementa. The absolute density or specific mass of the substance is the amount of mass content at volume. La densidad absoluta o más específica de la sustancia es la cantidad de masa contenida en volumen. Pound, a measure of mass equal to approximately 0.454 kilograms. Libra es una medida de masa igual a aproximadamente 0.454 kilogramos. More near molecules, more air density. More per molecules, less air density. More near molecules, more air density. Less near molecules, less air density. Less far molecules, more air density. More far molecules, less air density. Moléculas más cerca, más aire, más densidad del aire. Moléculas más lejos o lejanas, menos densidad del aire. Moléculas más cerca, moléculas más densidad del aire. Moléculas menos cerca, menos densidad del aire. Menos moléculas lejos, más densidad del aire. Más lejos moléculas, menos densidad del aire. Es como un juego de palabras esta parte, pero desde aquí ya anteriormente
desde aquí ya está explicado. Dice, the 5% of the mass of the atmosphere, it is found in the early of the beginning 18,000 feet. El 50% de masa de la atmósfera está encontrada en los cercanos o en el principio de los 18,000 pies. The air density less with the height and with the height and with the height and with the increase of the temperature. La densidad del aire disminuye con la altura, ¿verdad? Y también con el incremento de la temperatura. Entonces, height, for the airplanes have more difficulties of climb and takeoff of the airports on high places. Dice, por eso los aeroplanos tienen mayores o más dificultades de ascenso y despegue de los aeropuertos en lugares altos. Entonces, solamente verificar lo que es height. Si lo vamos a permanecer como height o lo vamos a poner como height, ¿verdad? Entonces, height. Entonces, prácticamente no está height, es height. Bueno, aquí de nuevo. Es que está en. No, sí, debería de estar. Here, es height. Ok, entonces vamos a colocar aquí height. Pues ya lo he colocado, pero no ha aparecido todavía. Anda, pero ¿cómo has estado? Que si ya te sabes la del monasterio, pues nada, que el monasterio es que es. ¿Qué es cuál? Ahorita la busco en el cuaderno, anda, para que te la pueda decir. La del monasterio. La voy a buscar. Es que mira, es que ese es el de notas musicales, como Lisa Simpson y sus notas musicales, sus buenas notas musicales. Entonces aquí dice, por ejemplo, dice libélulas, células, ibero, ibenis, etcétera, elu, hospital de cel, todas esas historias. Y bueno, aquí lo importante es que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar más bien de. No, vamos a hablar de. Sí, voy bien. Vamos a hablar de. Me distraigo, de verdad. Vamos a hablar de. Del monasterio, anda. La mona. Bueno, ya había encontrado la mona, pero no es monasterio, es. Bueno, después lo pondré en algún chiste, yo creo que en el Facebook. Bueno, debe estar anotado que en otro lado. Pero mira que te gusta que anda, que no sé qué. Pero sí que Pamplona y que Madrid. Pero mira, a ver. Voy a darle otro vistazo por si de casualidad le veo, le encuentro. Pero mira, que me la sabía de memoria, pero que no me ha recordado de la mona. Pero mira, pues que el monasterio y que la Mona Lisa y que. Pues mira, que te la voy a dejar pendiente. Si después que la encuentre y te estaré poniendo en el Facebook, yo creo, bastante. Pero es difícil que me acuerde tantas reseñas por acordar. Pero bueno, entonces dice,
The air density less with the height. Bueno, si lo habíamos dicho. Y for también lo habíamos dicho. Entonces vamos por acá. Y dice: same day, same place, 8 o'clock. More air density. The airplane float. 14 hours or 2 hours less air density. The airplane it sink. The airplane float, all time, the airplane float, perception to high velocities. El mismo día, el mismo lugar, a las 8 de la mañana, el aire es más denso, hay mayor densidad en el aire. El aeroplano, el avión, flota. A las 2 de la tarde hay menor densidad del aire, el aeroplano se hunde. El aeroplano flota, todo el tiempo el aeroplano flota, percepción a altas velocidades. Standard atmosphere. International standard atmosphere is from altitude on atmospheric pressure, temperature, atmospheric density. Fictitious atmosphere uses for establish an initial view for the calculated performance comparison of aircraft, like certainly instruments calibrations that depends on the atmospheric conditions. Temperature 15 degrees Celsius or 99 degrees Fahrenheit. Atmospheric pressure 760 millimeters of mercury or 1013.25 or 25 millibars. MB 14.70 pounds over inches, cubic inches, 29.92 inches of mercury. Atmospheric density equal, equal. Atmospheric density is 0.125 kilograms mass over cubic meters. Gravity acceleration 9.81 meters over cubic seconds. Vertical gradient of temperature decrease 6.5 degrees Celsius per each kilometer. 1 to 1.98 degrees Celsius per each 1,000 feet, approximately about, until an altitude of 36,090 feet, from which on it considers constant with a value of minus 56.5 degrees Celsius. Vertical gradient of pressure decrease approximately 1 inch of mercury per each 1,000 feet. La atmósfera estándar es la atmósfera internacional estándar, ISA, desde una altitud sobre la presión atmosférica, una temperatura, una densidad atmosférica, una atmósfera ficticia usada para establecer una visión inicial por el el acto de calcular comparación de rendimientos de aeronaves, como ciertamente calibración de instrumentos que dependen de las condiciones atmosféricas, o certeza de las calibraciones de instrumentos que dependen de las condiciones atmosféricas. La temperatura es de 15 grados centígrados o de 59 grados Fahrenheit. La presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, 1013.25 milibares MB, o 14.70 pulgadas sobre pulgada cuadrada, o 19.92 pulgadas de mercurio. Todo esto es sinónimo. La densidad atmosférica es de 0.125 kilogramos masa sobre metros cúbicos. Una aceleración de gravedad de 9.81 metros sobre segundos cuadrados y un gradiente vertical de temperatura que se decrementa de 6.5 grados centígrados por cada kilómetro o aproximadamente 1.98 grados centígrados por cada 1000 pies, es decir, cerca de los 2 grados centígrados, hasta una altitud de 36.090 pies, desde lo cual se considera constante con un valor de menos 56.5 grados centígrados. Entonces, básicamente es hasta los 2 grados. Bueno, it is 2 degrees Celsius, but exactly 1.98 degrees Celsius, approximately exactly. So, el gradiente vertical de presión se decrementa aproximadamente 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies.
Entonces, en un caso fue temperatura y en otro caso fue presión atmosférica. Entonces, aquí dice, los criterios that must take the pilot weight, load, and balance of the airplane. Dice, los criterios que debe tomar el piloto: peso, carga y balance del aeroplano. Todo el tiempo el piloto siempre va a todo, o sea, no debe de olvidar esos criterios nunca. Siempre los debe tomar en todos los sentidos y en todos los casos. Entonces, peso, carga y balance del aeroplano o del avión. Entonces, aquí vemos un here see or view, see a graphic about K of Sol, but it's a string, but about the tensor. So here is the symbol is load and balance, but this symbol is very similar that here. So it's a symbol. Now here. This is a symbol. Symbol, what symbol? Here. And it's a symbol. Is about similar. Here, okay, symbol. About strings, me. Strings always strings in me or me, always strings me. So here, beginning and neutralize. Well. It's about music. It's neutralize or equilibrium. Yeah. In this case. It's about me, que es about the mi note. Musical, posición musical. No. Bueno, bueno, aquí vemos el símbolo, digo, la llave de Sol. Y entonces, pues es un tensor, es una cuerda. Entonces, bueno, todos los que los instrumentos musicales hacen cuerdas, pues las cuerdas siempre son o están en mi. Y en este término musical, pues bueno, se ocupa mi en el comienzo, en el inicio, y también neutraliza. Siempre equilibra el mi. Toquen los mis y pues siempre va a estar el mi. Y bueno, por acá, después ya estaremos hablando de música, probablemente en este tipo de información, digamos.
Y esto dice, es el símbolo de acá, dice carga y balance. Entonces, este símbolo, ese es este parecido que lleva la relación, o como razón o relación similar. Es un símbolo, pero este, de alguna forma tienen que ver, si lo vemos, entre comillas, la analogía, lo parecido, pero más bien, y una gran relación, si lo ves, o sea, si lo vemos, ¿verdad? Es muy bueno. De ahí el tema, porque salió el gráfico y toda la historia. Entonces, es decir, aquí ya puesto, si se dan cuenta, todo empezó en esos tiempos cuando lo de los lentes, con la llave de sol y esas situaciones, ¿no? Cómo se fue en aquel momento, este, pues haciendo el material, ¿no? Entonces, al final, ¿verdad? Ya vemos una llave de sol en una cuerda, es en un tensor, que precisamente son las cuerdas, el mi. Y bueno, por ejemplo, el teclado, pues puede ser la propia, en dado caso, hasta la propia guitarra, las propias cuerdas, ¿verdad? Voy a manejar el fa y el sol, o sea, la llave de fa y la llave de sol. Y si por ejemplo estás en un do, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces pues, ya estarías, entre comillas, con las tres claves o las tres llaves. Bueno, vamos a por acá, ¿verdad? Y entonces, dice, altitude, ya saben, for the English, in Spanish, is equal or similar or about traduction. So here is density altitude. Density altitude is prayer altitude corrected for non-standard temperature. Pressure altitude height above the standard pressure level of 29.92 inches of mercury obtained by setting 29.92 in the barometric pressure window and reading the altimeter QNE. La densidad de altitud es la presión altitud corregida por una temperatura no estándar. La altitud-presión es la altura sobre la que la presión estándar, el nivel de la presión estándar de 29.92 pulgadas de mercurio, se obtiene en el marco de 29.92 pulgadas. La presión paramétrica es en la ventana y es leída en el altímetro. Se le llama QN. De hecho, es la transición arriba de los 18.000 pies. A partir de los 18.000 pies para arriba, colocamos esta medición de 29.92 pulgadas de mercurio y eso se le llama QNE. Y en su nombre de concepto de definición se le conoce como altitud-presión. Si pasamos de los 18.000 pies, y entonces colocamos esta medición, y entonces se le conoce como presión altitud-presión. Entonces, aquí vamos a ver, here we're gonna see or view density altitude charts, idea. But here is altimeter setting about the window of the altimeter. Here is 29.92 degrees. Here is prayer altitude. So conversion factor is about idea is at 0, more or less. So here is to aligned about degrees Celsius and above or degrees Fahrenheit, and here is the same, it's degrees, and it's not important here, no. Here is example, first bueno, aquí vemos una carta de densidad-altitud, o de altitud-densidad, es la idea. Entonces aquí vemos lo que aparece en la ventana del altímetro. Y aquí lo vemos en pulgadas de mercurio. Aquí tenemos 29.92 pulgadas de mercurio, que es igual a 0 respecto a la presión-altitud, el factor de conversión. Puede ser más o puede ser menos. Aquí en general vemos la temperatura en grados centígrados de grados Fahrenheit, pero también aquí vamos a ver lo que son los pies
hay una presión altitud. Vamos a ver cómo se ocupa. Aquí dice, first, correct for no standard pressure, but subtracting 165 feet from the field elevation to obtain the pressure altitude of 1000 feet. Entonces, primero corregimos por una presión no estándar para sustraer 165 pies desde la elevación del campo para obtener la presión altitud de 1000 pies. Entonces, aquí tenemos 30.1, que es lo que está en nuestro altímetro, que por eso aquí observamos que equivale a 165 pies, en este caso serían menos 165 pies. Pero eso quiere decir porque conocemos que hay una presión atmosférica, es decir, una presión no estándar, pero que es de 30.1. Entonces buscamos esto aquí y nos va a dar este valor. Entonces, here, enter the chart at the bottom, just above the temperature of 70 degrees Fahrenheit or 21 degrees Celsius. Proceed up the chart vertically until you intercept the diagonal 1000 foot pressure altitude line. Entonces, here es, vamos a localizar, here localize it 21 degrees Celsius and up to the vertical. To here, about 30.1. 30.1. Here is minus. Wow. Se me mueve acá el mouse porque está otro en red, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar aquí y dice, porque está la palabra intercept, por eso es el tema. Entonces vamos por acá y dice, aquí estamos viendo que si esto es, aquí solamente es como que la tabla de equivalencias, ¿verdad? Entonces aquí es la tabla de equivalencias para obtener la presión altitud de 1000 pies. Entonces aquí está a 21 grados centígrados y sube hasta los 1000 pies, es decir, donde intercepta la diagonal de los 1000 pies. Entonces, es decir, donde se unen, ¿verdad? Con la diagonal aquí a los 1000 pies. Entonces, pero esto es a raíz de que conocemos la temperatura que hay, que es 21 grados centígrados. Entonces dice, le ponemos en la carta, en el botón, ¿no? Justo, sobre la temperatura de 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, procedemos arriba a la carta vertical hasta que usted intercepte la diagonal de los 1000 pies de la línea de presión altitud, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ya que unimos con los jet or whatever already union that 1000 feet, diagonal 1000 feet, here is the tree pass, pretty steep. Move horizontally to the left and read the density altitude approximately 2000 feet. This means your airplane will perform as if it were at 2000 feet NSL on a standard day. Bueno, entonces ya aquí, move horizontally. This is the diagonal, this is the interception, this is the diagonal. 21 degrees Celsius here to 1000, diagonal about feet, and here, or pressure, or whatever, and here, pressure altitude, and here, move to the horizontal
to here obtain near to 2,000 feet of FSL. So here is the perform of the airplane on a standard day. In this case, what this case? First, we need to know the altimeter, about the pressure, altitude. It's about the atmospheric pressure. So for your altitude, here. Why? Because it's about dice, vamos a corregir por una presión estándar para sustraer 165 pies desde la elevación del campo para obtener la altitud presión de 1000 pies. Entonces, si aquí tenemos en nuestro altímetro 30.1, vamos a restar 165. Pero aquí lo interesante es que si entramos a la carta ponemos la temperatura hasta los 1000 pies. En sí, pues aquí todavía no hay algún cambio o algo. Aquí ya obtenemos cuál es el rendimiento de la aeronave en un día estándar. Entonces, en fin, ¿no? Es decir, aquí el dato no lo está tomando en 160, es decir, no está moviendo nada. Vamos a seguir. Sí, aquí dice lo mismo y aquí dice, ahorita regresamos a esto. Aquí dice, vamos a ver esto, ok. Aquí vamos a ver que vamos a encontrar aquí dices, aquí es nuestra presión altitud en pies. Y aquí vamos a ver que dice que es nuestra temperatura estándar. Entonces, si nosotros estamos en 30.1 aquí, ¿verdad? 1965, y nos vamos a ir a los 21 grados centígrados, que está aquí, hasta donde se intercepta, y luego de aquí vamos a llegar a los 2000 pies, que es el rendimiento de la aeronave. Básicamente, estamos obteniendo en esta tabla la relación de presión-altitud respecto con el altímetro. Es decir, si nuestro altímetro está en 30.1, vamos a restar 165 a la presión-altitud, es decir, a la elevación. ¿Vale? Entonces, así es, eso es como que no aparte, pero por acá está esto. Y luego por acá le vamos a colocar 21 grados, que es lo que está la temperatura, hasta llegar a 1000. ¿Por qué a 1000 pies? Pues porque probablemente es lo primero que hay, ¿verdad? Y entonces llegas a 2000 pies aquí en tu rendimiento. No importa otras informaciones, ya sé que, pues, que no está explicado, pero sí lo está. Aquí nosotros ya tenemos un día estándar. ¿Qué vamos a conocer con esto? Pues que si cambia la temperatura, ¿verdad? Puede variar un poco un día estándar del rendimiento de la aeronave. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de ese día a 21 grados centígrados? Pues a 2000 pies. Es como que su rendimiento estándar. Entonces, la presión altitud a 1000 pies. Entonces, vamos acá. Vamos a revisar algo, a ver. ¿Qué pasa si la continuamos a 2000 pies, ¿verdad? Hasta acá. Y luego la ponemos acá. Pues nada, sí, es que como estoy distraído, pues ya no sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Totalmente distraído. Entonces por acá dice, como 3000 pies, es decir, como esas, generalmente, bueno, en teoría les deberías de poner atención, ¿verdad? Pero no siempre te basas en esto, ¿no? O sea,
Si nos damos cuenta, ahí es un gráfico hecho. O sea, no siempre la atmósfera estándar es estándar y todas esas historias. Pero, en fin, vamos a seguirlo viendo así. No tenemos por qué retrasarnos más. Dice salida de temperatura outside. Bueno, vamos por acá. Y dice la atmósfera, the atmosphere. The atmosphere is a remarkable mixture of life-giving gases. Y de hecho ustedes deben de saber esto, en lugar de estarme hablando del otro, ¿verdad? Porque ya que sepan esto y después hablamos del otro, ¿verdad? Bueno, vamos por acá. Dice, la atmósfera es a remarkable mixture of life-giving gases surrounding a planet. Without the atmosphere, no importa, es para todos, para pilotos, para... There will be, sí, para todos. Sure, niño, quienes sean. There will be no clouds, ocean, or protection from the sun's intense rays. La atmósfera es una mezcla excepcional de gases que dan vida alrededor de nuestro planeta. Sin la atmósfera, no podría ser, digamos, no podría haber, podría ser, no habría nubes, océanos o protección de los intensos rayos solares. Entonces es una idea, ¿verdad?, de cómo se vería la atmósfera. This is an idea about the sea, the atmosphere. Station observatory. The atmosphere, it is be moving. It is than summer here, expansion. The atmosphere is less weight than the ground, lighter than air. The balance hot air, Earth is less. Recuerda que no es que sea plural. Dice, the balance is less weight that air because it's hot air and not attraction to the center of gravity or the center. The clouds they formed from here on the condensation preceding the evaporation. Disculpe, pero es que cuando tengo que poner atención en otra cosa, como el sonido de un pitido, ¿verdad? Entonces yo ya no pongo atención en lo que estoy leyendo. Y eso no me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Entonces voy a poner acá. No, es que no tiene gran ciencia si lo repites en toda una población. O sea, no tiene ciencia. Y menos si lo has escrito tú de otra forma, ¿verdad? Porque no vas. Bueno, voy aquí a donde dice. Dice, ¿qué es la estación? El observador. La atmósfera está en movimiento y es más, si es verano aquí, España y China. ¿Vale? Eso quiere decir que, a pesar de que se crea que en América o en España o en China son otras temporadas o otras situaciones del año, es mejor verlo como que es lo mismo todo. Es decir, no porque sea mejor. Mejor considera que ahorita mismo es tanto verano aquí como en España y en China. ¿Vale? Y te olvidas de lo demás. Todos pasamos por la misma temporada al mismo tiempo, no en diversa parte del año. Y aquí dice, la atmósfera es menos pesada que la Tierra, más ligera que el aire. Los globos de aire caliente son menos pesados que el aire. Pero aquí quise decir los globos, o el globo es menos pesado que el aire porque es aire caliente. La atracción de la atmósfera al centro de gravedad o al centro gravitatorio, o el centro de gravedad. Bueno, aquí vamos a poner entonces primero the balance. Están muy impacientes. Es que así los ponen. ¿Para qué los ponen así? Me pregunto yo, ¿verdad? The atmosphere is less weight than the ground. The atmosphere is less. Entonces vamos a poner aquí R, pero es the ballon, o sea, el globo aerostático es menos pesado que el aire. Pero vamos a ponerlo acá en lugar de los ballons.
dice, el globo, que es aire caliente, es menos pesado que el aire porque es aire caliente. Hay una atracción atmosférica al centro de gravedad o al centro gravitatorio, centro de gravedad, es decir, que recordando que todo va al centro de gravedad terrestre, pero eh, vamos a poner por ejemplo aquí Gravity Center. Entonces, aquí lo interesante es precisamente porque este, porque precisamente fíjate que me pregunto a mí mismo el por qué, ¿eh? Porque precisamente es el dice, ya estuvo, no dice, ya estuvo. Y voy por acá, así es, repito, ya no voy a entrar en detalles. Quieren conversar y no practican de nada, nunca dicen lo que les sucede, y cuando les adivine, ¿verdad? Entonces por aquí voy donde dice, digo, una cosa es la medicina y otra cosa es adivinar. Entonces aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, la atmósfera, repito, es menos pesada que la Tierra. Lo que es más ligero que el aire, el globo, que es aire caliente, es menos pesado que el aire porque es aire caliente. Entonces, la atmósfera lleva una atracción al centro de gravedad o al centro de gravedad terrestre. Y esto quiere decir que todo va al centro de gravedad terrestre, es decir, todos los objetos, todos los cuerpos van al centro de gravedad terrestre. Ya lo habíamos dicho antes, excepto lo que envuelve la Tierra, es decir, excepto la atmósfera y los gases que envuelven a la Tierra. Pero sin embargo, esta atmósfera sí tiene un peso. Recuerden que estamos viendo, estamos viendo que es la columna de aire, es decir, la presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica en esta columna de aire tiene un peso y es precisamente lo que es la presión atmosférica. Entonces, si tú estás a nivel medio del mar, es donde mayor peso puede tener la presión atmosférica. Si estás en otra elevación, pues probablemente llevará menor peso, un poco de menor peso, pero finalmente lleva peso esa columna de aire. Entonces, ¿qué es de la atmósfera? Recuerden en una square, ¿no? Una pulgada cuadrada, square inch, ¿no? Caso en el que está recordado. El caso es que aquí sigue siendo el mismo tema, va al centro de la terrestre, pero aquí observamos algo, nos damos cuenta de algo, nos percatamos, nos cuenta algo. Dice, el globo, porque es aire caliente, pues sube, es decir, pesa menos que el aire, sube. Entonces es importante. ¿Hasta qué punto sube? Pues sube hasta el punto que puede cargar un propio globo. También puede ser un gas que sea menos pesado que el aire, pero el tema es que sube, en el propio aire sube. Y se mantiene a cierto punto en el aire, o sea, constante en el aire. O sea, no es que sea a temperatura constante, se mantiene en el aire. Por aquí tenemos esa costumbre a veces de ver alguno que otro, ¿verdad? Pero bueno, específicamente era la idea de uno, pero hay un globo, ¿verdad? Que a veces vemos mucho tiempo en el aire. Y es precisamente esto, que lleva la capacidad de mantenerse en el aire mucho tiempo porque la razón o la razón que sea es porque hay dentro de un sitio algo que pesa menos que el aire, es decir, no está flotando, está sobre el aire, en el aire, y mucho tiempo. Entonces, esto es importante porque hay veces que tenemos la idea de, bueno, ¿será posible esto? Y ya cuando lo vemos en la vida real, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida habitual, sí, sí es cierto, existe. Es decir, hay algo que es menos pesado que la aire y está flotando. Entonces, eso es lo importante de esto. Y dice, bueno, hasta ahí es esto lo normal, ¿no? Todo al centro de gravedad terrestre, pero entonces conocemos que la atmósfera pues tiene un peso. Claro, hay un viento, tal vez siempre se está moviendo de alguna forma el aire, pero sí hay un peso.
y eso es muy importante. Porque básicamente es un tema muy sencillo. Es la presión atmosférica. Sí, pero para que tú llegues a qué es la presión atmosférica, pues ya tuviste que haber leído estas diapositivas. Y ese es el tema. De eso se trata. Entonces, the clouds, they formed from here on the condensation preceding the evaporation. They gonna be near to ground until certain point. Dice, las nubes son formadas desde aquí sobre la condensación precedente la evaporación. Ellas van a estar cerca de la Tierra hasta cierto punto. Una vez sucedió lo increíble, voy a adelantar un poquito en el tema, y después que conozcamos lo que es niebla, ¿verdad? Porque pues, la niebla está a raíz del suelo y tiene ciertas condiciones climáticas atmosféricas para que se forme cierto horario a veces y ciertas áreas, ¿no? Como boscosas y así. Pero el caso es que un día sucedió lo increíble hace poco tiempo, hace algunos días, tal vez ni siquiera un mes ha sucedido. Pareció que bajó una nube. Es decir, siempre se ha dicho, o se había dicho, se ha dicho que existe la niebla, que se forma cerca del suelo. Lo que no existen nubes, pues, que se formen de arriba para abajo o de abajo para arriba, es decir, que no sea niebla. Un segundo que estoy interrumpido. Entonces, es que tienden a pasar y a verme, ¿no? Hacia la cara y hacia la frente y hacia todas esas historias, ¿no? Digo, ya los mal acostumbraron, pues yo una vez les digo, ay, van a hacer el video, pues ya. Yo soy más quitado de la pena que ustedes que dicen que no. Ahorita, pues no les va a hacer nada, pero con el tiempo, ay, mira, ahí estamos. Pasaron 4 o 6 años y ahí estamos, pues sí, ahí están, porque son videos son trascendentes, son videos trascendentes. Una toma de decisiones trascendentes. Entonces, pues bueno, sucedió eso. Como que bajó la nube, o sea, lo increíble, lo que nunca había pasado. Entonces estuve por grabar esa parte, esa escena, donde como que baja la nube. Entonces es la única excepción. Bueno, me estoy adelantando un poco al tema porque después esperamos ver qué es este, niebla. Pero vamos a seguirle viendo por aquí un poquito más para sacar este video. ¿Verdad? Me he puesto cronómetro otra vez. Y dice, porque tengo que revisarme a ver qué otra historia. Así. Entonces, dice en inglés y en español. Entonces, las nubes son formadas desde aquí, algo se lo había dicho. Si there is a change of temperature, thanks sun and the atmosphere respect to the oceans and hydrosphere. Result speak with women around a term factor. Resultant of the sun, atmosphere, and oceans and hydrosphere. Change of temperature, pressure, of humidity, of velocity. Neither more water, neither few water variation. Hydrological cycle, atmosphere, hydrosphere versus atmosphere weather, horizon, where the sky is united with the ground. Fog. Air streams evaporate the water and until the gas is evaporate. Molecules density, heavy gases, heat air, or other gases, fluid, helium globes. Wow. Hay un cambio de temperatura gracias al Sol y la atmósfera respecto a los océanos e hidrosfera. El resultado de hablar con mujeres, la Tierra, un factor tiene resultante del Sol, la atmósfera y los océanos y la hidrosfera. Es decir, que pues que las mujeres sí te hacen caso, es por ahí el tema. Y bueno, ese cambio de temperatura, de presión, de humedad, de velocidad. Es un poco más de
agua, ni mucha agua ni poca agua. Una variación y luego dice un ciclo hidrológico, atmósfera, hidrosfera versus atmósfera, clima. Y aquí es importante, bueno, porque los dos son fluidos, tanto los gases como los líquidos, es decir, aire como agua. Entonces aquí pues, es el clima, por eso es un versus, porque todo esto es lo mismo, pero de esta forma, es decir, son ambas situaciones. Generalmente no tengo la traducción porque en teoría debería de estar aquí. Tanto lo escribí como en inglés como en español, como haya sido. Dice, el resultado de hablar con mujeres, ¿verdad? Es cuando al escribir está colocando, dice, la tierra, un factor térmico resultante. Entonces, el resultante es cuando es un cálculo de fuerza, si hay un resultante. Entonces, el resultante del sol, la atmósfera, los océanos y la hidrosfera. Entonces, por eso el temblor de lo que te hacen caso. Y dice, el ciclo hidrológico, bueno, lo habíamos dicho, y entonces dice, el horizonte es donde el cielo se une con la tierra. Después viene niebla, después corrientes de aire, luego evaporación del agua y hasta el gas se evapora, ¿verdad? Entonces, hasta que es gas, ¿no? Hasta que sea algo así. Como en ese entonces o sea, la escribí en español, pero lo puse en inglés y se supone que tendría que estar en español, entonces ya no sé qué onda, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Sí, yo sé que parece que importa, pero no importa. Entonces, no importa. Entonces voy por acá un segundo. Entonces dice, la densidad de moléculas, ¿verdad? Cuando son gases heated, como calentados o aire caliente u otros gases fluidos, globos de helio. O sea, aquí hablamos de que hay una separación de las moléculas y se propulsión, sustento o sustentación. O sea, ¿cómo vamos a conocer y a aplicar todo lo que tiene que ver con la densidad del aire, es decir, una separación en las moléculas? Entonces, aquí de pronto entra un tema que es de propulsion, sustentation. Es que como que no quieren hacer las cosas y yo sí las quiero hacer y es el entrar en una idea de que alguien tiene ganas de discutir, ¿no? O sea, como de... Y algunos no nos llaman esa atención porque pues, no nos sirve de nada. Entonces, no es ni siquiera humano, ¿no? Es más allá del tema. Y el tema por aquí dice, es muy claro para los que sabemos de qué se trata y para los que no también. Entonces aquí dice, que molecular density, heated gases, heated air, where gases, fluids, helium globes. Entonces, evaporate the water and until the gas it evaporate. O sea, se está evaporando la propia agua y hasta el propio gas también sigue con el agua, ¿no? O sea, porque una cosa es que esté el agua evaporada, ¿verdad? Y que hasta el propio gas. Tendría que releer, pero como estoy totalmente interrumpido y quieren que me dirija a esa situación, cuando es un grupo muy grande quienes han decidido esta situación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No quiero externar este punto de vista porque tengo los medios y las formas para hacerlo. De hecho, tengo una situación que es expresarme libremente o expresarme la libertad de expresión y soy muy feliz por eso, así es que no me puedo quejar. Entonces, donde dice aquí, ¿verdad? Propulsion, sustentation. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, here we're gonna see a subject about the winds, about the predominant winds, about a house or at home or at edification. So when you orient and Occident and North and South, you see the prevalence of winds, or you see the dominant winds in seasons, for example, in spring or in summer or in autumn or fall around or in
winter. So you see the process of winds at the day, at the afternoon, at the night, at the after morning. So here you see, for example, that the wind is more predominant above the orient and more cold, so it's minus warm. So Occident is minus wind, minus cold, or minus warm, etc., etc. North minus wind, minus cold, minus warm. But in above south, minus wind, minus cold, but more warm here. So you need to know because maybe sometimes at night the wind blows from Occident or Occident and South, so you have a change. So at night you change the windows. So you need to know this because you need change the windows. At the morning you open this window maybe or near window, and at the night you change the window. Or maybe you open to the window here. For example, here in Cuernavaca, the weather is warm. So you need maybe almost all time reference wind and cold, or not cold but a wind. So you need to open the windows. So here is good and here is good. Open the window. So um, in Spanish, or in English too, wind, cold, warm. So here first wind, so cold and warm. Wind, cold, some warm. Yeah, it's the same, twice the same. So, aquí vemos una idea de cómo son los vientos predominantes en una edificación, sea una casa, una edificación, un hogar. El caso es que en el oriente, en la orientación, en el occidente, en el norte o en el sur, ¿cuáles son los vientos predominantes? Entonces observamos que en las temporadas del año, sea primavera, verano, otoño o invierno, o también en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada, vamos a darnos cuenta que hay un lugar donde predomina el viento. Entonces puede ser en este caso un ejemplo en el oriente. Entonces predomina en el oriente el viento, es un viento predominante, hace frío y entonces es menos cálido. En el occidente es menos viento, menos frío y menos cálido. Igual en el norte, menos viento, menos frío y menos cálido. Pero en el sur tal vez es menos viento, menos frío y más cálido. Pero por la noche, en el caso del sur, pueda que el viento esté entrando por aquí, es decir, soplando por aquí. Entonces también es un cierto viento y un cierto frío, wind cold. Entonces, por la mañana podríamos estar abriendo las ventanas cercanas al oriente y por la noche podríamos también estar abriendo las ventanas cercanas, pero al sur. Puede ser un occidente-sur, puede estar soplando el viento, etc. Entonces, porque por ejemplo aquí en Cuernavaca, que es donde vivimos, Cuernavaca es un clima cálido, nos conviene generalmente casi todas las épocas del año pues llevar las ventanas abiertas. Entonces, básicamente ese sería el tema, después abres una u otra, cierras, bueno, más que cerrar, abres ventanas. Entonces, aquí ya es el ejemplo, y dice, es viento frío y es cálido. Viento frío y sol cálido, es decir, van ambos juntos, tanto el viento con el frío como el sol con lo cálido. Siempre van ahí juntos. Entonces dice, United molecules be separate up to the atmosphere in what vapor form they united, they condense. Las moléculas se unen, las moléculas unidas son separadas arriba. La unión o la unidad de moléculas son separadas arriba en la atmósfera en forma de vapor de agua. Ellas unidas, cuando ellas se unen, ellas se condensan. Cuando se vuelven a unir, es decir, primero se separan las moléculas cuando van en forma de vapor de agua
y luego se vuelven a unir y es donde se condensan. Digamos que hay un foco, un punto de condensación, ahí se empiezan a unir, a condensar todas las moléculas. Y entonces en ese punto se vuelven a unir, los primero se separan. Entonces cuando suben a la atmósfera se separan para subir a la atmósfera y como quieran verlo, pero es así. Entonces, son los primeros como que adelantos de lo que vamos a ver en los gráficos, porque tal vez el gráfico ande por hasta acá, está muy adelantado el gráfico. El gráfico anda como, no, no, pues quién sabe dónde esté, debería de estar ahí. A ver, voy a adelantar a ver dónde está el gráfico. Olviden esto, después lo vamos a ver con calma, a ver, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estará alguno? Si es que hubo mucho más información. ¿Dónde estará el gráfico? A ver, lo voy a buscar, no porque son otras cosas. Ahorita lo busco. Voy a buscar el gráfico. Así que no se preocupen, vamos a buscar el gráfico. A ver, a lo mejor está por aquí. A lo mejor probablemente anda por aquí. Un segundito, ¿verdad? A ver, tantito por acá. Más o menos, pero por ahí va la cosa, pero a ver. Pues no se ve el gráfico, qué raro, qué extraño, ¿verdad? Ahora estar más adelante. Aquí está. Entonces, después de todo lo que hablamos, ¿verdad? Ese sería un punto es decir, hay una menor densidad, se separan las moléculas, hay una evaporación, luego hay una condensación, punto de condensación o un núcleo de condensación, se vuelven a unir las moléculas y se hace una nube, ¿sale? Bueno, nos vamos adelantando un poco. Entonces, vamos hacia... bueno, en niebla se puede explicar todo, ¿eh? Que es a donde vamos a llegar, si Dios quiere, para explicar todo eso, pero vamos por acá. Así es como fueron saliendo temas, entonces se fueron explicando algunos. Entonces, ahí la cosa. Es mejor que lleves cierta idea que no lleves nada, ¿verdad? Digo, va bien explicado, aunque no lo crean. Ahora voy por acá. Ya. Este. En teoría debe ser más rápida la exposición, pero va lenta. Entonces, sí, es más rápido. ¿Cuál rápido? Va bien lenta. No hemos avanzado nada. Pero bueno, lo que va bien. Entonces, pero nada, como aceptado, que me gusta todo, que todo está bien. Que siga adelante. Sigue adelante. Anda, pues, sigamos adelante. Y dice, papá, es una sigue después, pero nos vamos adelantando. Entonces dice, aquí, aquí vamos. Entonces, no, aquí vamos en esta diapositiva. Entonces, bueno, es prácticamente la idea más o menos, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces, dice, yeah, in English, well, it's an idea about the condensation because here, because here, when the vapor, up, the molecular separate and need to unit again. So
condense, successful, and unite. It's a nucleus, it's a point of condensation, and unit more molecules and form the clouds. We're gonna see more ahead. Uh, so here is the advance about the unit molecules be separate up to the atmosphere. In water vapor form, they unite, they condense. So repeat, unite molecules be separated up to the atmosphere. They united, they condense. Is the true phrase. Entonces, las moléculas unidas se separan arriba, en la atmósfera. Ellas se unen, ellas se condensan, en la condensación. Es una water forms, pues estas líneas. Sí. Ahora sí, continuamos por favor y la tranquilidad de esta exposición, ¿verdad? Porque apenas vamos en lo que es la atmosférica, ¿eh? O sea, la atmósfera y leve, sigue como agrado hacer. Y dice, sí, porque pues, más rápido ya no se va a poder, ¿verdad? Dice que vamos lento, rápido. No es que según lo que se vea. Entonces dice, atmospheric levels. Entonces, there is no specific upper limit to the atmosphere. It simply tends to a point where it fades away into empty space. As you progress outward from the Earth's surface, the atmosphere displays different properties including fluctuating distribution of temperatures. These temperature variances are the most common basis for classifying the atmosphere into layers or spheres. The troposphere, from the Greek word trop, meaning turn or change, is the layer extending from the surface to an average altitude of about 36,000 feet. The troposphere is the tropopause level, not a layer, which adds a light to the confinements of the water vapor and the associated wear to the troposphere. Above the tropopause are three more atmospheric layers. The first is the stratosphere, which has much the same composition as the troposphere, and extends to a height of approximately 160,000 feet. Above the stratosphere are the mesosphere and thermosphere, which have little practical influence over weather. So, los niveles de los atmosféricos es no una específica límite superior de la atmósfera, es simplemente delgados en un punto donde eso ¿verdad? Bien metálica, que es fade, ¿verdad? Fades, pero que es fade. Abrir, desteñirse, marchitarse, desvanecer, apagando, dice, el punto donde se desvanece algo dentro de un espacio vacío, ¿verdad? Es como, digamos, al final vamos a poner desaparece, ¿ok? O desvanece, pues, desvanecer. Y viene la lluvia de nuevo. Qué bueno, ¿verdad? Ya con la lluvia ya no. Es que todo el tiempo está lloviendo, ¿eh? Para capturar el agua. Y dice, el mundo se desvanece al lado dentro de un espacio vacío. Como tú, el progreso, lower from, un segundo, es que parezco
empiezo con bla, 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 bla. Es que traigo prisa, entonces me empiezo a desconectar para ir a subir el video, ¿verdad? Entonces dice, es como de ida, hacer el viaje de ida, ¿verdad? Entonces vamos a poner así la volada. Cuando tú progresas de ida, es como o tanto, pero de ida. Dice que si descaigo bien a los demás, pues no, si voy más así lento, no creo que. A todos nos gusta la velocidad, cierto punto. Vamos a ver acá. Ah, entonces dice, es lo específico, no es un límite superior específico de la atmósfera, simplemente está delgado en un punto donde se desvanece al lado dentro de un espacio vacío. Como tú progresas de ida desde la superficie de la Tierra a lo que se muestra en las diferentes propiedades de la atmósfera, incluyendo una fluctuación o de distribución de temperaturas. Las variaciones de temperaturas son las más comunes bases para clasificar a las a la atmósfera dentro de capas o esferas. La troposfera, del griego, de la palabra griega trop, significa giro o cambio. Es la capa, no le creas mucho, ¿verdad? Pero bueno, la capa extendida desde la superficie a una altitud de aproximadamente 36.000 pies. Entonces vamos a conocer qué es average. Sé que es una media. una, una media. Mira, hasta el cielo se abre para ir a subir el video. Promedio, una media. Bueno, una altitud media de aproximadamente un promedio, ¿verdad? De, ahorita un segundo, promedio, una altitud promedio de acerca de los 36, acerca de los 36.000 pies. Sobre la troposfera. Es la tropopausa un nivel, no una capa, la cual es como es un hecho, como una capa que confina lo más de el vapor de agua, se contiene, digamos, más del vapor de agua, y se asocia con el clima, la troposfera. Sobre la tropopausa hay tres capas atmosféricas. Un segundito, porque he copiado acá. Vamos a primero colocar esto acá. Y luego esto aquí, ¿verdad? So, layers. Dice, you layer. No te he mentido, es capa. ¿Cuál? ¿Dónde es capa? Es una capa. Escape. La tecla escape. Se escapó a un beso, al matrimonio, qué sé yo. Hablas de ti. No hablo de mí. Entonces dice,
Confine most of the water vapor and the associated water sobre la antropopausa y tres más capas atmosféricas. La primera es la estratosfera, la cual tiene mucho de la misma composición como la troposfera y se extiende hasta una altura de aproximadamente altitud, pero una altura de aproximadamente 160.000 pies sobre la estratosfera, que son la mesosfera y la termosfera, los cuales tienen prácticamente poca influencia sobre el clima. Entonces, básicamente, pues ya conocemos que en la tropopausa es donde mayor se da, ¿verdad?, la troposfera, digo, las condiciones del clima atmosféricas, el clima del weather. Entonces, vamos aquí a donde dice, desde la diapositiva actual. Entonces dice here, dice, no es que esté en inglés y en español, ya ni me acordaba eso, ¿verdad? Entonces dice here is the layers. So the first layer is troposphere, is the more about, no, is the only maybe about the atmospheric and the weather conditions. Here tropopause is a level, not a layer. It's a level, not a layer. And here's the stratosphere and mesosphere and thermosphere. So, aquí vemos la troposfera y donde mayor sucede en la situación de clima, de weather. Aquí vemos la tropopausa, que es una línea, no una capa. Luego viene la estratosfera, la mesosfera y la termosfera. Entonces, composition of the atmosphere. If you could capture a cubic foot of the atmosphere and analyze it, you will find it is composed of about 70 and 80% nitrogen and 21% oxygen. The remaining 1% is made up of several other gases, primarily argon and carbon dioxide. This cubic foot of atmosphere would also contain anywhere from almost 0 to about 4% water vapor by volume. This relatively small amount of water vapor is responsible for major changes in the weather. You remember dry air and ammonia and moisture water, moisture air. More ahead, we gonna see more moisture air. So here is a graphic. Here is a graphic about 600 repeats the graphic and 80% of hydrogen and 21% oxygen and 1% oil gas. Here's the water vapor. So about the four or totally or this cubic foot atmosphere 0 to about 4% water vapor by volume, 4% about the atmosphere. So, dice que la gente que dice que no comprende cuando muchos ya se dieron cuenta de lo que se perdieron en este tema, porque si aquí era grabado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice, la composición de la atmósfera, si tú puedes capturar un pie cúbico de la atmósfera y analizarlo, tú podrías encontrar que es compuesto por aproximadamente 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El resto 1% es hecho arriba de varios otros gases, primariamente de argón y dióxido de carbono. Este pie cúbico de la atmósfera puede también contener cualquier desde desde casi 0 a aproximadamente 4% de vapor de agua por volumen. Es que es bien importante. Esta relativamente pequeña cantidad de vapor de agua es responsable de los mayores cambios en el clima. Volvemos a ver el gráfico, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de otros gases y el 4%, del 0 al 4% del vapor de agua, que es lo que vamos a releer, relativamente pequeña cantidad del vapor de agua que es responsable de los mayores cambios en el clima.
Entonces vamos a quedar pendiente con la circulación atmosférica, porque vamos a ver si la decimos para ver si vamos muy lentos, pero no hay de otra, ¿verdad? Y dice, no, no, es un, a ver, dice, nada más vamos a decir esta parte y ya dejamos pendiente la siguiente video. Dice, atmospheric circulation may be considered simply to be movement of air relative to the Earth's surface. Since the atmosphere is fixed to the Earth by gravity and rotates with the air, there will be no circulation were it not for forces which upset the atmospheric equilibrium. The dynamic nature of the atmosphere is due, in a large part, to unequal temperatures and the Earth's surface. La circulación atmosférica puede ser considerada simplemente ser el movimiento del aire relativo a la superficie terrestre, desde la atmósfera es arreglada a la Tierra por gravedad y el movimiento fijada a la Tierra y por gravedad y que rota con la Tierra. No le creo mucho a eso, pero podría ser una circulación donde no es por fuerza, las cuales hacia arriba hay un equilibrio con la atmósfera. Espero lo lean con calma. Si quieren, pues, ¿verdad? Naturaleza, la dynamic nature, ¿verdad? El dinamismo natural de la atmósfera es como que pagado, es hecho en una parte larga de temperaturas iniguales, que son iguales en la superficie de la Tierra. Entonces, aquí ya vamos a ver por qué es importante la temperatura. Es decir, el cambio del aire es un aire frío, un aire caliente, pero ya nos vamos dando una idea de lo que es la temperatura. Desde el principio lo llevamos, pero aquí ya lo empezamos a ver con más calma. Entonces estamos pendientes al siguiente video, que sería el 4, sería el 4, así es que es el video 3, parte 3 de Welcome to Beijing Meteorology, part 3. Entonces, bienvenidos al inicio de meteorología, parte 3. Recordemos pues que está el intro, ¿verdad? Entonces, intro to Welcome to Beijing Meteorology, like 0. So, well, all about because right there are lightnings now.